Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta nueva transmisión de este domingo 15 de agosto que tenemos delante de nosotros. Qué rico que podamos volver a compartir, ya llevábamos un tiempo sin que yo compartiera con ustedes. Mi esposa Patti ha estado compartiendo unas enseñanzas tremendas en los últimos domingos que nos ha sido de muchísima edificación. Y pues la semana pasada, como les comentábamos, estábamos de viaje y tuvimos la oportunidad de ponerles, hacerles partícipes de una enseñanza del pastor Tommy Moya que yo creo que les fue de mucha bendición. Para nosotros también lo fue, el poder entender la mente del Señor, el poder crecer en eso que el Señor nos ha llamado de cada día a ser más y más como Él. Y de eso se trata precisamente la vida de todo un creyente. El creyente, pues, como ustedes saben, no se trata de tener una fe, la gente, o ser cristiano. Vamos a ir desarrollando esa temática un poquito en este día. Pero bueno, quiero darles las bienvenidas a Melvita, a Pedro, bienvenidas a esta transmisión. Qué rico que están aquí. Yo sé que poco a poco se va conectando la gente. Vayan poniendo un dedito, un saludo. Siempre es rico poder oír que la gente está conectada para poder compartir lo que el Señor tiene para nosotros. También es muy rico ver que ustedes son activos en la páginas que tenemos en WhatsApp y en otras para comentar durante la semana, poner mensajes de aliento, poner comentarios de cómo les está yendo y edificarnos mutuamente. De eso se trata precisamente lo que es la iglesia de Jesucristo. Cada uno cumpliendo un rol dentro del cuerpo en la mutua edificación. Así cuando ustedes escriben un comentario y ponen un texto y uno lo lee y medita sobre lo que el Señor les está revelando a ustedes en eso, es de muchísima edificación. Muchas veces pasando uno por situaciones, ¡plink! Timbra el teléfono, un mensajito del grupo que está ahí activo, pensando y caminando en la obediencia a la voz del Señor. Y ese mensaje que llega transforma el pensamiento, cambia la mentalidad y nos enfoca a pensar tal y como Cristo quiere que pensemos. Porque en la vida tendremos aflicciones, en la vida pasamos dificultades, pero siempre llevando nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y eso es un trabajo constante. Eso es algo que ustedes nos ayudan a nosotros le ayudamos a ustedes. Y eso es lo que hace la iglesia de Cristo Jesús, edificarnos mutuamente, de tal manera que podamos crecer en el conocimiento del Señor, en la experiencia viva de Cristo en nuestras vidas y de esa manera poder aprender a caminar en esta vida con una mente superior, con una mente de Cristo, viviendo dentro del reino del Señor, que ya sabemos que no es un lugar, sino que es un ambiente de la presencia del Espíritu Santo, guiando al creyente para que de tal manera pueda saber cómo proceder en todos los asuntos de la vida que a veces no son nada fáciles. ¿Ok? Entonces, bueno, ya son las 12:03. Creo que es bueno que empecemos de pronto con una oración. No hemos hecho oraciones en mucho tiempo juntos, pero pues sí queremos darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Prontamente yo creo, Señor, que vamos a empezar a congregarnos, a vernos juntos para que podamos compartir, vamos a mirar cómo lo vamos a hacer. Pero sabemos que tú siempre estás, Señor, que no es el lugar lo que hace la comunión, que no es el sitio, Señor, sino que es la unión en el Espíritu que hace, Señor, la unidad del cuerpo, Padre amado. Podemos a veces estar sentados todos en un mismo lugar y no tener comunión, no tener unidad, mas podemos estar en nuestras casas por medio de estos medios de la tecnología y sabemos que tú, Señor, nos estás ministrando, que tú nos estás hablando, nos estás edificando, Señor, estás formando nuestra mente y nuestro corazón para que cada día sean más como tú, que entendamos, Señor, que en esta vida, Señor, que estamos aquí, es para conocerte a ti, porque esa es la vida eterna, que conozcamos al Padre y al Hijo. Y ahí el que tiene la vida, Señor, pues el que tiene a Cristo lo tiene todo. Te agradezco, Señor, por el que tú estás aquí en esta mañana, por mis hermanos que nos siguen y pues por todos los que en este día se conectan para ser edificados. Tanto de Colombia, Alemania, Suecia, Christian San, Perú y todos los ustedes que se conectan, déjenos saber de dónde son, porque el deseo de nosotros como congregación es brindarle a usted la palabra de Dios que le edifique, que le transforme, que lo lleve a conocer a Cristo, no de una forma teórica, sino de una forma práctica en el diario vivir de su vida. Bueno, como ustedes se dieron cuenta en el anuncio que escribimos ayer en cuanto a lo que hoy vamos a tratar, escribimos que es más que palabras, es más que palabras.
quiero que recuerden esa palabra durante todo el transcurso de la transmisión. Es más que palabras. Últimamente me he maravillado, no solamente mirándome a mí mismo, ¿no? Sino mirando como el pueblo cristiano, eh, la cantidad de cosas que hacemos, la cantidad de cosas que las personas desarrollan en el diario vivir como cristianos, se dicen ser cristianos, van a la iglesia, hacen las diversas actividades que en una congregación se puede hacer. También se hacen pues todo tipo de actividades cristianas como leer la Biblia, cantar, alabar, hacer videos, predicar por Facebook, ministerio de niños, bueno, muchísimas actividades que se esperan que haga una actividad. Pero cuando a veces examino y miro tanto mi vida como la vida de aquellos que me rodean, pienso, ¿por qué será que las actitudes del corazón y las evidencias de una vida cristiana no se manifiestan en el diario vivir? ¿Por qué será de que a veces hacemos actividades cristianas, pero en el diario vivir, en el momento de la prueba, en el momento difícil, las actitudes y las que se muestran de un carácter que debe estar formado no se evidencian? Entonces, me hago la pregunta, ¿de qué sirve levantar las manos? ¿De qué sirve el orar? ¿De qué sirve el cantar? ¿De qué sirve el predicar? ¿De qué sirve hacer una sinnúmero de cosas que hacen los cristianos o que hacemos los cristianos? Pero si en el diario vivir la evidencia de eso que predico, de eso que levanto las manos, de eso que canto, no se manifiesta. Por eso pensaba que el tema de hoy es más que palabras. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, cuando estaba aquí en esta tierra, si había alguna cosa que le molestaba, precisamente era eso. De los fariseos, de los escribas, de los religiosos, de aquellos que conocían las escrituras, porque eso es lo chistoso del caso. No estamos hablando aquí de niños en Cristo, no estamos hablando aquí de personas recién nacidas en el Señor, sino de un recorrido largo en el crecimiento o en el estudio de las escrituras y eh, no se sabe diferenciar o no se sabe aplicar lo que tanto se dice o lo que tanto se predica o lo que tanto se manifiesta dentro de lo que le llamamos el ámbito de la iglesia o las actividades cristianas que se hacen. Como ustedes saben, el Señor habla de esto de muchas formas. En Mateo capítulo 15, versículo 8, Él dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Como les hacía semejanza. Esto lo decía Él en cuanto a el pueblo de Israel, específicamente, yo creo que lo hacía más con los fariseos y los escribas, la gente que era estudiada en cuanto a las enseñanzas mosaicas y veían de que ellos en verdad honraban a Dios y querían honrarlo, pero era de una forma que lo hacían era verbalmente, queriendo seguir todo tipo de reglas y estatutos que Dios les había puesto, pero en cuanto a la manifestación de un carácter que reflejara a Dios y su esencia, no había evidencia de esto. Por eso había tanto maltrato para con el pueblo. Por eso ellos se ocupaban más de pararse en las esquinas, hacer grandes oraciones, de que el pueblo viera qué tipo de personas eran, que hacían buenas oratorias, que enseñaban, y como que eso era lo que estaban ocupados en hacer, ¿sí? También seguían todos los rituales, estaban muy ocupados de seguir la ley, muy ocupados de cumplir las como exigencias de la religión judía, pero eran totalmente desconectados de cómo aplicar esto en el diario vivir. ¿A qué me refiero? Un ejemplo bien fácil. Por ejemplo, estaba el Señor Jesús el día sábado, que para ellos es el día supuestamente que no se trabaja, no se hace ningún tipo de labor, y llegó a un lugar. En ese momento, entonces, habían unos escribas que estaban por ahí cerquita mirando todo lo que pasaba, y el Señor Jesús se acerca a un paralítico y le dice que si él quiere ser sano. Le dice, sí, yo quiero ser sano, pero nadie me mete a mí en el estanque cuando se mueve el agua y entonces no puedo ser sano. El Señor Jesús le pregunta, pero esa no fue la pregunta que te hice.
te pregunté es, ¿quieres ser sano? Entonces él le dijo que sí. Entonces le dijo, bueno, entonces sé sano, párate, toma tu lecho y camina. En ese momento, entonces los fariseos empiezan a cuestionarse por qué el Señor Jesús hace una obra de sanidad a alguien o toma una actitud o hace algo en un día de reposo. ¿Ven la contradicción? Ellos estaban ocupados de guardar las leyes y los estatutos, de guardar todo tipo de ley de Moisés, antes que traerle beneficio o bendición a la vida de una persona que necesitaba. Porque ellos en el día de reposo no hacían absolutamente nada. Entonces el Señor Jesús les dice a ellos, ustedes, ¿por qué son de doble moral? ¿Por qué ustedes en el día de reposo, si tú tienes una oveja o tienes un caballo que está agarrado o está amarrado o se cayó a un hueco, lo dejan morir, lo dejan caer, lo dejan amarrado? ¿Cierto que no? Aunque sea el día de reposo, ustedes procuran salvarle la vida. ¿Por qué? Porque ese es tu animalito, ¿cierto? No, entonces el Señor les dice, ¿no creen ustedes que esta persona que necesita sanidad es más importante que un animalito que ustedes de pronto tenían amarrado o que se había caído en un hueco? Entonces vemos una doble moral, una forma equivocada de los creyentes en ese tiempo que a veces alcanzamos a ver también en el tiempo de ahora. Es algo para nosotros chequearnos, es algo para que el pueblo cristiano se mire y diga, ¿por qué voy a la iglesia y canto alabanzas? ¿Por qué levanto mis manos? ¿Por qué saco todos los días 5, 10, 15, media hora, una hora para orar? Pero en el momento de ejercer una conducta pura, santa, recta, de acuerdo a la mente del Señor, no la ejecuto. ¿Por qué divido yo mi vida sacando a Cristo de mis negocios? ¿Por qué Cristo no aplica en la justicia de mis negocios? ¿Por qué Cristo no aplica en la justicia de la crianza de los hijos? ¿Por qué será? Pero sí hago cantos, oraciones, predicaciones o una serie de sinnúmero de cosas dentro de lo que nosotros llamamos actividades cristianas para agradar a Dios, pero en lo más elemental, que es que tengamos una mente y un carácter correcto en todas las facetas de nuestra vida, en la escuela, en el trabajo, el uno para con el otro, en los negocios, en optar por obrar justamente en las cosas que tienen que ver con la vida y no dejarnos llevar por las emociones, sentimientos o cercanías, favoreciendo a personas que de pronto, por causa de que son vínculos familiares, tienen un mayor provecho, aunque sea el proceder injusto en muchas cosas. Eso es algo que he estado mirando y digo, debe ser que la mente de Cristo en ellos no se ha renovado, o la mente de Cristo en mí todavía no he captado cómo debo operar. ¿Sí? Pero el Señor Jesús precisamente cada día nos está enseñando de que si en algo tenemos que vivir es que nuestras palabras concuerden con nuestros hechos. ¿Sí? Porque yo, como les digo, yo puedo estar aquí a ustedes predicándoles y enseñándoles y ustedes dicen, uy, qué buena la enseñanza, pastor, qué chévere, me edificó mucho, pero yo puedo ser un patán con mi esposa. Debe poder que lo que yo les enseñe y lo que les estoy diciendo empate con la vivencia con mis hijos, con mi esposa, con mi suegro, con mi suegra, ¿sí? En muchas ocasiones no lo hago, fallo y caigo, pero el Señor me reargulle, ¿para qué? Para poder ejercer sobre mí, precisamente que el Espíritu Santo me guíe para poder caminar con una mente espiritual, ¿sí? No separando lo secular, ¿cierto? De la vida espiritual, porque esa no es la verdad de nosotros. Nosotros estamos en Cristo Jesús y no podemos separar supuestamente las cosas espirituales de las cosas naturales, porque dice que nosotros hemos muerto a las cosas naturales y que ahora somos un nuevo ser, que estamos en Cristo Jesús. Por eso, si tú en el trabajo no obras bajo la guía del Espíritu, pues estás separándote de la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Algo que en un cristiano no debe ser. No podemos separar la mente de cómo yo obro en justicia en medio de los negocios que tengo, ¿sí? Porque supuestamente en las cosas de los negocios Cristo no tiene nada que ver. Para nada. Somos cristianos tanto en la escuela, en el trabajo, en los negocios,
con mi esposa, con mis hijos y en la congregación. No podemos separar esas cosas. Si separamos esas cosas es porque verdaderamente todavía no hemos conocido a Cristo, ¿sí? O estamos en un proceso todavía muy infantil del conocimiento de Él. Bueno, el Señor habla de que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Mm? Pero a veces no vemos que obramos con justicia. No tenemos paz en nuestro corazón. Y el gozo también se ha ido. ¿Por qué será? Si verdaderamente hemos sido trasladados en una forma de pensar a conocer el reino de Dios, ¿sí? Que no son palabras, no son comida, sino es poder, gozo, paz y justicia, esas evidencias deben manifestarse en nuestra vida en todo momento y en todo lugar, ¿sí? El Señor Jesús también dice en Romanos 8:9 de la Biblia Reina Valera 1960, dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Sí? Noten eso, ustedes ya no viven según la carne. ¿Qué es según la carne? Es de acuerdo a mis pensamientos, a mis pareceres, a lo que opina el mundo, a lo que pienso yo, a lo que dicen mis sentimientos, sino que vivimos según ¿qué? El Espíritu. Y el Espíritu piensa como Dios piensa. Si somos guiados por el Espíritu, debemos ser guiados a pensar como Dios piensa. Por eso es que el Señor habla de que nosotros renovemos nuestro entendimiento, de que nosotros seamos transformados a la imagen, de que nosotros hemos recibido la naturaleza de Dios. ¿Para qué? Para que pensemos como carnales, para que separemos las cosas seculares de la vida espiritual. No, es para precisamente impregnar en toda nuestra manera de vivir cómo se vive, cómo vive un cristiano guiado por el Espíritu, en todos los ambientes, ¿sí? En sus inversiones, en sus negocios, en su trato para con su esposa, en el cuidado de sus hijos, en el cuidado de su cuerpo. En todo lo que hacemos, Cristo debe estar guiando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones para funcionar en justicia, paz, gozo, dominio propio, el fruto del Espíritu. Si vemos que el fruto del Espíritu no obra en nosotros en ciertos aspectos de nuestra vida, debemos chequearnos. Debemos considerar qué es lo que está pasando. ¿Seré que soy un religioso como los que a Jesús le molestaba? Que estaban más ocupados de hacer un sinnúmero de cosas religiosas de acuerdo a la ley de Moisés, pero cuando venía el momento verdaderamente de ejecutar la mente del Señor o la esencia de lo que estaban aprendiendo, no se manifestaba. Y por eso lo criticaban a él, porque él podía en un día de reposo sanar a un enfermo, ¿sí? Porque no era regido por una ley que le decía que no podía hacerlo, ¿sí? Él sabía diferenciar entre lo uno y lo otro. Él sabía qué era más importante: el alzar las manos, el seguir rituales, el cantar canciones, o el mostrarle a tu prójimo que lo amas, siendo justo, correcto en toda tu manera de vivir. Bueno, ¿cómo crías tú a un hijo? Me he hecho la pregunta. ¿Cómo crías tú a un hijo? Porque no es fácil, pero vemos que a veces erramos en nuestra forma de enseñar a nuestros hijos. A punta de amenazas podemos criar a nuestros hijos, a punta de gritos, a puerta de pleitos, y de esa manera no nos ha enseñado el Señor. Si hay algo que el Señor nos ha enseñado es de misericordia, de amor, de tener paciencia, de que haya en nosotros buenos pensamientos para ellos, de mantener un diálogo, porque en ninguna manera el Señor ha venido a mí con ningún tipo de juicio, con ningún tipo de grito, con ningún tipo de amenaza, diciéndome: Sergio, si tú no te comportas, te voy a mandar para el infierno. Sergio, si tú no te comportas, te voy a mandar una enfermedad. Esa no es el operar del Espíritu, no es la mente de Cristo. Por lo tanto, si eso no es lo que de Cristo estamos aprendiendo, ¿por qué manifestamos o enseñamos o tratamos a nuestros hijos de esa manera incorrecta? Ese es el operar de la mente de la carne, no el operar de una mente renovada por el Espíritu, de un carácter formado por Él. Y por eso llamo a ustedes cristianos y llamo a mí mismo a que nosotros nos chequemos y nos miremos en la palabra y nos miremos en lo que el Espíritu y el Señor nos enseña de por qué procedemos como hombres carnales, por qué profesamos cosas que no hacemos.
Por eso le dije que la temática de hoy es más que palabras, ¿sí? Es más que canciones, es más que recitar oraciones, es más que sacar tiempo y leer la Biblia, es más de yo hacer un sinnúmero de cosas que son de la vida cristiana, pero que en el diario vivir no tienen ningún funcionamiento en mí, ¿sí? Paso a ser un religioso igual que un fariseo, igual que un saduceo, o, o igual de los escribas que contenían mucha información, mucho conocimiento bíblico, pero en la evidencia para con el prójimo había muy poca expresión, había de pronto ninguna manifestación de amor al prójimo y de cuidado hacia los demás, ¿sí? En estos días escribió un pastor muy amado en una página de internet estas palabras. Nuestro pastor Frank Picón escribió: no podemos decir que continuamos creciendo en iluminación, en la comprensión del verdadero Dios y en el entendimiento pleno de Cristo, pero ciertos días u horas del día nos comportamos en un carácter y en un proceder opuesto al fruto del Espíritu y a los valores del reino de Dios. ¿Entendieron eso? Lo voy a volver a leer, porque ahí él coge y especifica en 4 renglones lo que hoy estoy tratando de compartirle a usted, que el Señor me ha estado hablando a mí, ¿sí? ¿Cómo puede concordar lo que dices, lo que haces, ¿cierto? Lo que dices hacer o lo que dices tener fe con tu obra? Vamos a leerlo otra vez. No podemos decir que continuamos creciendo en iluminación, ¿sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto al Hijo de Dios. En la comprensión del verdadero Dios. ¿Sí? Y en el entendimiento pleno ¿de quién? De Cristo. Pero ciertos días u horas del día nos comportamos, miren, nos comportamos en un carácter y en un proceder opuesto al fruto del Espíritu y a los valores del reino de Dios. Creo que mejor no lo pudo haber dicho nadie. Le agradezco, pastor, por esa oportunidad de poder leer esas cosas que nos traen tanta claridad de que es más que palabras, ¿sí? Es más que canciones, es más que hacer oraciones, es más que predicaciones por Facebook, es más que hacer un sinnúmero de cosas. Nuestro carácter, nuestra mente, nuestro entendimiento de Cristo, nuestra comprensión del verdadero Dios debe evidenciarse en la forma como nosotros actuamos, ¿sí? No es solamente decir, no es solamente tener fe y creer y hacer cosas, es la evidencia de una vida que manifiesta a Cristo en el diario vivir, en todo lo que hace, ¿sí? Por eso no podemos, como les digo, rompernos en dos, porque no somos dos. O somos guiados por el Espíritu o somos guiados por la carne. Y la manifestación de las evidencias y del funcionar en nosotros en el diario vivir es lo que evidencia quién nos guía. El yo, mi mente, mi parecer, las leyes y las formas de este mundo, o la ley superior que viene por la mente de Dios, ¿sí? Que nos ha sido permitida recibir por Cristo Jesús y estamos capacitados para poder operar de esa manera, bajo la mente de Cristo, pero que por falta de iluminación, por falta de comprensión en el verdadero Dios y entendimiento de Cristo, no se refleja cuando nosotros los cristianos estamos viviendo la vida cotidiana. ¿Mm? Acuérdense que en Él nos movemos, y en Él somos, y en Él vivimos. Entonces, nosotros no nos podemos salir de Cristo, pero sí podemos ver de dónde proceden nuestras inclinaciones del corazón. Del hombre natural, del hombre que no ha sido todavía renovado en su espíritu para operar por el Espíritu de Dios, o de un hombre que está creciendo por el Espíritu para llevar a cabo obras dignas de alabanza al Señor con todo lo que hace. ¿Mm? No solamente en palabras, sino también en hechos. ¿Sí? Bueno, yo creo que no se puede decir de una forma más clara como lo dice Santiago, por ejemplo. Santiago escribe en el capítulo 2, versículo 14 de la Reina Valera, creo que fue la versión que encontré. Él dice que la fe sin obras es muerta. ¿Mm?
¿Por qué dirá que la fe sin obras es muerta? Mira lo que dice, capítulo 2, versículo 14, dice así: hermanos míos, o sea, les está hablando a cristianos, ¿sí? No está hablando a paganos, no está hablando a gente que no era de la misma fe. Hermanos míos, ¿sí? Por eso nosotros decimos, mi hermano tal, mi hermano es, porque pues somos hermanos en la fe, adoptados por un mismo Padre. Aquí él está haciendo referencia a hermanos, no a gente de afuera. O sea, gente que ha nacido del Espíritu, gente que ha conocido al Señor, sea por predicación o porque estuvieron presentes. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Mm? No estamos hablando de obras de hacer buenas cosas, no. Estamos hablando de tener una fe que no concuerda con la obra que ejecuta en el diario vivir. ¿Podrá la fe salvarle? Estamos hablando aquí de salvación, no está hablando de manifestación de alguna forma, está hablando de una manifestación de evidenciar lo que está diciendo, ¿cierto? Yo digo tal cosa, pero lo que yo procedo a hacer no empata con la fe que yo estoy profesando. ¿Mm? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? A veces mi esposa me dice a mí, no seas tilín tilín y nada de paletas. ¿A qué se refiere con eso? ¿Sí? Se refiere de que ustedes seguramente han escuchado el carrito que anda por aquí, por Noruega, seguramente en Colombia, en nuestros países, en Latinoamérica, en Estados Unidos también lo había, un carrito que anda por ahí vendiendo helados y se oye por toda la ciudad, tilín, 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 aquí ponen una cancioncita. Pero ¿qué tal si ese carrito hace todo ese estruendo, todo ese ruido por toda la ciudad y las personas cuando salen a ese carro para recibir el contenido que lleva, no lleva ninguna paleta, no lleva ningún helado? A eso se está refiriendo. Mucho ruido, mucho escándalo, mucha cosa, mucha oración, mucha lectura, mucha Biblia, mucha canción, pero no hay ningún contenido, no hay ninguna evidencia de esa manifestación, no hay justicia, no hay amor, no hay gozo, no hay paz, sino todo lo contrario. En muchas veces es hablando mal de las personas, en muchas veces operando bajo una mente carnal, ¿sí? Que no tiene nada que ver con Cristo, que no revela a Cristo en su proceder absolutamente nada. Por eso les digo, es más que palabras, es más que canciones, es más que prédicas, es más que señales por Facebook o por diferentes lugares. Es la evidencia de un carácter, de un ser que está siendo transformado para que piense, camine, hable y haga todo lo que en esta vida se refiere, guiado por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Bueno, sigamos. Dice, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué sirve? Dice en el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Está diciendo, si tú dices muchas cosas, pero tus obras no concuerdan con lo que estás diciendo, tu fe no tiene fundamento, no tiene manifestación verdaderamente de que eso que estás diciendo se está formando en tu corazón, se está formando en tu mentalidad, está llevando a que tu espíritu se alinee a la mente de Cristo y operes dentro del reino de Dios o llegues a conocer cómo es vivir en el reino de Dios. Porque el reino de Dios no son palabras y comida, ¿sí? Poder transformador de vidas. ¿Para qué? Para que podamos aprender nosotros a conocer a nuestro Padre y cómo es que Él funciona. ¿Mm? Y Él no es palabras. Él hizo todas las cosas. Lo que decía, eso hacía. ¿Mm? Lo que se propuso, eso cumplió. ¿Mm? Por eso Él es justo, santo y perfecto. Es su naturaleza. Y si esa naturaleza es en el Padre, ¿no debería ser esa naturaleza también en los hijos? Como el Padre, los hijos, ¿cierto? Como el Padre, Jesús. ¿Mm? No vine a hacer mis obras, todo lo que veo hacer al Padre, eso hago yo, decía el Señor Jesús. De la misma manera, todo lo que nosotros hemos visto de Jesús, eso es lo que manifestamos. Por lo tanto, si la manifestación de nuestras obras no va de acuerdo a Cristo, es porque hemos visto muy poco de Cristo y de pronto mucho de la religión. ¿Sí? Cuidémonos de eso, porque la religión no cambia a nadie. Los judíos, fariseos, saduceos y los religiosos de este mundo conocen mucho,
pero no han sido transformados en su espíritu. Y Jesús les reprochaba vez tras vez tras vez. Ustedes son conocedores de la ley, conocedores de esto, y no saben estas cosas. ¿Por qué? Porque la ley no transforma, la ley no renueva. La ley simplemente te dice una serie de cosas que debes hacer, ¿sí? La religión te dice una serie de cosas que debes hacer, ir todos los domingos a la iglesia, cantar tantas canciones, hacer tantas oraciones, y no que eso sea malo, eso es parte del vivir del cristiano, pero eso no transforma a nadie. Lo único que transforma la vida de una persona para vivir bajo la mente de Cristo es la revelación, la iluminación de Cristo en el corazón, ¿sí? Como decía Fran Picón aquí arriba, crecer en iluminación, en la comprensión del verdadero Dios y en el entendimiento pleno de Cristo. Y de eso nosotros no nos podemos divorciar a mediodía cuando tengo problemas con alguien en el trabajo, cuando debo tomar decisiones en mis negocios que deberían ser guiados por el Espíritu y no por la mente de la gente general en este mundo. Pero bueno, eso cada uno lo va aprendiendo por el camino, espero yo. Sigamos. 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Sí? Alguien puede decir, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, muéstrame tu fe si tú no tienes obras. O sea, tú crees en cosas, pero lo que tú obras no manifiestan lo que crees. Tú dices creer en Dios, tú dices tener amor, tú dices perdonar, tú dices tener gozo, tú cantas alabanzas diversas, tú eres mi Dios, mi Rey, tú me gobiernas, tú, ¿cierto? Tú eres el que guías mis pasos. Pero ¿por qué no concuerdan esas cosas con las cosas que estás profesando? Eso es lo que está diciendo aquí. Y después dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. No soy necesariamente el que se para en la esquina a ser alabado por sus grandes oraciones o cosas así. ¿Sí? Estamos hablando de que el cristiano no se manifiesta por lo que dice, el cristiano se manifiesta por lo que hace. ¿Sí? Debe ir empatado lo que profesa con la obra de su vida en todo momento de vivir, en toda situación. Por eso puse unos ejemplos. Negocios, familia, en la crianza, en el trabajo. ¿Sí? La evidencia del cristiano es que la persona que esté afuera pueda ver por lo que ve, ¿sí? De que en esa persona Cristo verdaderamente está siendo formado. Cristo verdaderamente está transformando una mentalidad y está evidenciando de forma real, no en palabras, de el amor que Cristo es, ¿cierto? Para con los demás. Que puedan decir, en esta persona hay algo diferente, ¿sí? No por lo que dice, sino por lo que hace. Porque opera diferente a los demás, ¿sí? Porque piensa diferente a los demás, porque camina en integridad, porque procura el bien del resto y porque se ve definitivamente que habita justicia, paz y gozo. ¿Sí? Evidencias de la manifestación del reino de Dios en la vida de los creyentes. No hay justicia, no hay paz y no hay gozo, chequearse, porque puede ser que se conozca la teoría, mas en la práctica no se vive dentro del reino de Dios. ¿Ok? Bueno. Mira lo que dice este versículo 19. ¿Sí? Seguramente ustedes lo han leído. Dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. ¿Sí? Acuérdense a quién estaba diciendo esto, Santiago. No le estaba diciendo a unos por allá paganos que creían en otros dioses. Dice, a hermanos míos, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen, ¿sí? Y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿Está diciendo con eso que no va a ir al cielo? ¿Que no es salvo? No, porque sabemos que si nosotros vamos al cielo no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Pero está diciendo aquí, toda tu profesión, o sea, me refiero a lo que uno profesa, toda tu alabanza, todas las obras que tú haces dentro de la congregación, toda tu apariencia externa que haces como cristiano, si no viene acompañado de obras que manifiestan a Dios en su forma de ser, en su carácter, en su mentalidad, ¿cierto? En su esencia, no vale nada. Estás en pañales en Cristo. Eres un niño
espiritual que todavía le falta mucho proceder para poder dar a vivir o caminar de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está haciendo énfasis el Señor en este día. Amados hermanos, no hablemos tanto, no hagamos tantas obras, no digamos que yo hago lo uno y hagamos lo otro, ¿sí? No nos vanagloriemos de cosas que son obras, pero que no transforman el corazón. Si te vas a gloriar en algo, es de que Cristo verdaderamente te está enseñando a ti a proceder en el Espíritu. ¿Para qué? Para que en todo ámbito de nuestra vida, secular, ¿cierto? ¿Y por qué digo secular? Porque no podemos nosotros dividirnos y decir, Cristo es para esto, pero Cristo no aplica en esto, ¿sí? Y yo creo que cada uno puede ir entendiendo. No sé, no aplica en el problema matrimonial con mi esposo o mi esposa, no aplica en la crianza con mis hijos, no aplica en los negocios. Ahí pienso como piensa el mundo. No, así no es. Eso no es de lo que de Cristo estamos aprendiendo. Cristo debe impregnar la vida del creyente en todo ámbito para que se proceda con una mente espiritual, no con una mente carnal. Entonces, eso toca aprenderlo. Y por eso estamos aquí, creciendo y edificando los unos a los otros. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ustedes creen que los demonios no creen en Dios? Los demonios creen en Dios, ¿sí? Creen en Jesús, le reconocen, saben quién es, ¿sí? Reconocen su autoridad y su dominio, ¿sí? Tiemblan ante su autoridad y su poder. Si ellos lo hacen, ¿no deberíamos nosotros tener un grado más de entendimiento? No solamente creer en Dios y hacer una serie de cosas, sino que nuestra fe venga acompañada por las obras del Espíritu, ¿sí? Que evidencian verdaderamente lo que hemos creído. La madurez de un creyente no se mide por lo que dice. La madurez de un creyente se mide por lo que muestra, por lo que evidencia de transformación de Cristo en su diario caminar, en todo lo que hace, ¿sí? Empezando por amor, amar a su prójimo como a sí mismo, perdonando los unos a los otros, siendo bondadoso, benigno, manifestando el fruto del Espíritu que debe ser en todo tiempo y en todo lugar, ¿sí? A pesar de las circunstancias. Bueno, mis amados hermanos, yo creo que con esto los dejo, ¿sí? Acuérdense, empezamos hoy, es más que palabras, es más que palabras. Les vuelvo a recordar, es más que palabras, es más que canciones, es más que diversas actividades cristianas. Es un vivir, ¿sí? En el Espíritu de Dios que transforma la forma del creyente para que en su diario vivir evidencie por las obras su fe en Cristo Jesús. Bueno, sean bendecidos. Esta semana yo sé que esto les va a dar vueltas en la cabeza. No sea solamente una cosa de un domingo, sino sea una transformación de mente y de espíritu para que ustedes puedan reconocer la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y puedan disfrutar del reino de Dios. ¿Ok? Hay muchos que a pesar de que conocen al Señor, son cristianos, no pueden entrar en el reino. ¿Por qué? Porque no conocen al Rey del Reino. Bueno, gracias por esta tarde. Disfruten esta semana y estaremos en contacto. El Señor me los bendice, yo sé, y sigan adelante. Amén.